¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo a un doble campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de UEFA, casi nada lo que viene hoy. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal? Curro Torres, Cristóbal Torres, Curro para los amigos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo andamos estos días con tu Lugo? Mira, te voy a decir la verdad. Estoy haciendo bastantes partidos de Liga Smartbank. A tu Lugo lo he dado 4 veces. Recuerdo el de Fuenlabrada, recuerdo otro en casa contra el Oviedo, si no me equivoco. Y lo cierto es que últimamente estáis empezando a cogerle ya el tonito, empezáis a cogerle el ritmo a la categoría, solamente un punto de la zona de salvación, por llamarlo así. ¿Cómo os llega este parón? ¿Es una faena que os haya cortado un poco esa progresión? Bueno, yo creo que sobre todo todo empieza quizás en el partido de Fuenlabrada, que fue un partido feo, de esos partidos que no gustan ver, pero necesarios también para crecer, porque fue un partido donde, aparte de conseguir la victoria, porque hicimos un partido más de cabeza que de rendimiento en el terreno de juego. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que el equipo estaba encontrando también un poco algo más de equilibrio, algo más de regularidad. Sí que es verdad que porque estábamos intentando crecer en algunos aspectos, pero habíamos encontrado un camino mucho más fiable en los partidos. Ya no hablo de resultados, sino hablo más de fiabilidad a la hora de poder afrontarlos. Bueno, yo creo que nadie sabe si le ha venido bien o no, no podemos saberlo. Las cosas vienen como vienen y hay que aceptarlas. Pero sí que es verdad que nosotros, sobre todo el equipo, estaba entendiendo lo que tenía que hacer, ¿no? No lo que queríamos hacer nosotros, sino también ellos, saber gestionar muchas veces los momentos de partido. Aún así, creo que nos quedaba, sobre todo a nivel ofensivo, soltarnos un poquito más, que en las primeras jornadas quizás lo estábamos haciendo, pero estábamos siendo algo más vulnerables a nivel defensivo, y ahora pues habíamos encontrado un poquito más ese equilibrio para no sufrir tanto, pero teníamos que buscarlo también o engancharlo o enlazarlo con la zona más ofensiva. Es la teoría de la manta famosa, ¿eh? Si me tapo la cabeza, se me quedan los pies fríos y la idea es intentar buscar ese equilibrio. Oye, vamos a empezar un poco con tus inicios como futbolista. Evidentemente le conocéis todos, quien no lo conozca, lateral derecho. Nació en Alemania, esto sí que es curioso, esto lo estaba revisando, ¿esto es así? Sí, nació en Alemania, en Allen Westfalen. Muy bien. ¿Hasta cuándo? Pues me vine con 3 años. Me vine a Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona. Mis padres estuvieron allí en Alemania 18 años y mis hermanos, los dos mayores no nacieron allí, pero estuvieron 15 años allí. Y luego mi hermana, a la que yo le sigo, sí que estuvo también haciendo el colegio allí. Luego ya en la época que ya nos vinimos, pues pasamos prácticamente toda mi época hasta que me voy de casa ahí en Santa Coloma. Tú la conoces. Sí, hombre, te haces futbolista en Santa Coloma de Gramenet, en Campeixauet. El que no lo sepas, la Gramenet estaba a punto de subir a Segunda A 3 o 4 veces. Yo recuerdo una en el último partido de playoff, que eso fue terrorífico, ¿no? Un empate fuera de casa y luego el Málaga B ganó en una carambola y se quedó fuera con Julià García en el banquillo. Lo cierto es que fue una pena. Victorias al Barça en Copa del Rey, con lo cual un equipo reconocido y que está intentando reconstruirse. ¿Te formas ahí, ¿no? Como futbolista o te haces jugador en la grama? Mira, bueno, es que ahora igual la gente que les hablamos les suena un poquito raro, ¿no? Porque yo creo, y yo también que soy padre, las posibilidades que tienen los niños hoy en día de poder jugar, antiguamente, igual que lo que nos decían a nosotros, ¿no? Es que antes no había esas posibilidades, yo creo que también se lo podemos transmitir a las nuevas generaciones. Yo me he criado en el colegio de enfrente de mi casa, donde yo iba al colegio, donde he jugado a fútbol sala prácticamente hasta los 11, 12 años. Y a partir de ahí cojo un día la mochila y me voy a unos 200, 300 metros que tenía el campo del antiguo campo de Gramenet del fondo. Me voy a probar, a preguntar, a ver si puedo entrenar. Y una vez que estoy ahí, me dicen que sí, que me van a coger, pero me tiro 6 meses sin poder jugar. Porque como al haber nacido en Alemania, necesito la partida de nacimiento, hay muchos problemas. Y gracias también a la gestión de un padre futbolístico que he tenido, que era como Luis Morales,
para mí pues hice una gestión y al final conseguimos la partida y ya empiezo a enganchar a jugar con los que son como hermanos para mí o mis amigos que nos tiramos hasta juveniles jugando juntos en la Gramenet cuando ahora la Gramenet la referencia es menor, ¿no? Pero en ese momento la cantera de la Gramenet era una de las que a nivel futbolístico en Cataluña digamos que le podía competir en cierta medida a equipos como el Barcelona, Español, la Dan. Sí, yo me acuerdo que antes estaba evidentemente el Barça, el Español, Ferran Martorell, lógicamente que ya ha desaparecido. Sí, pero en la época mía el Ferran no todavía. Graviel estaba empezando a bajar un poquito, ¿no? A cambiar un poquito todo eso. ¿Y siempre jugaste lateral derecho no. en tu momento? ¿Jugabas más arriba, la clásica? No, qué va. Cuando voy a hacer la prueba sí que es verdad que empiezo como de medio centro, ¿no? Pero poco a poco fui bajando para atrás y he jugado siempre de central. Siempre jugué de central y me he criado de central, incluso yo bueno, como sabéis que había compañeros que tenían 2 años de juvenil, otros teníamos 3. Yo como soy de final de año tenía 3 años y el segundo año de juvenil me voy, si lo recordáis, el último año de sub-19 con 2 amigos, muy buenos amigos nuestros que son los gemelos Pedro y Joan. Donde coincidimos y jugamos el último año de sub-19, pero ellos eran mayores que yo y yo todavía no había cumplido, ¿no? Una vez que termino ese año, vuelvo otra vez a la Gramenet y empiezo, una vez finalizada la etapa de juvenil, empiezo a jugar, pero no empiezo a jugar en el primer equipo. Yo anteriormente tengo que decir que he sido un afortunado, de esos afortunados que cuando ocurre alguna cosa siempre he tenido la suerte de poder acceder a ella. En este caso, para mí el primer equipo de Gramenet era lo máximo y cuando había que ir a entrenar o he tenido la oportunidad de ir convocado, pues siempre he tenido la oportunidad de poder hacerlo. Y a la vuelta, pues hubo una fusión con el Milán. En Santa Coloma había 2 equipos, el Milán y la Gramenet. Y hubo una fusión de los 2 equipos, entonces se empezó a llamar Gramenet Milán o Milán Gramenet. Y entonces ese estaba en primera catalana, para que la gente no lo conozca, es una categoría intermedia entre preferente y tercera división que está en Cataluña. Pero bueno, ahí la verdad es que duró pocos partidos. Estoy con compañeros, con gente que conozco y luego ya una vez que empiezo a jugar o a subir al primer equipo, empiezo a jugar con lo que es la segunda división, con gente mayor, veterana, con gente que tú también lo recordarás por la época, como Tarsi, Saura, Arturo, gente que vienen también de lo que es de tu equipo, que vienen también de Sabadell. Mira, yo te digo que Arturo, que era un defensor que tenía el Sabadell, así rubio y tal, me regaló mis primeras botas de fútbol, de aluminio. El tío me dijo, toma, aquí las tienes, porque yo era un pesado. Sí, era un zalamero que no veas, era un fenómeno. ¿Cuánto tarda el Valencia en llamarte y en reclutarte? Bueno, ahí juego 2 años. Hago un primer año donde el año es más irregular. Juego, hay una parte primera que empiezo a jugar. Luego todavía estaba el servicio militar. A mí me tocaba irme en noviembre. Hubo una serie de problemas. Luego ya cuando ya me conseguí no ir al servicio, me hice objetor, pues volví otra vez y me costó 7 o 8 partidos volver a entrar y acabé la temporada. Y al año siguiente pues entra otra persona que me conocía también de pequeño, que siempre había sido parte importante del primer equipo de Gramenet, con un entrenador allí que había que era Borrachera, que era un entrenador que hizo muchísimo allí. Y era Escribano. Era la primera vez que él estaba anteriormente en el filial y bueno, en el segundo equipo y luego pues accedió. Y ahí con él pues hicimos un año prácticamente perfecto. Como tú has comentado antes, esos playoffs, nos jugamos el último playoff contra el Jerez, donde el empate nos valía y perdimos 1-0. Perdimos 1-0, sí. Entonces, bueno, era esa oportunidad. Y en ese año es cuando yo ya me voy al Valencia, no sin disputas movidas, con Antonio, con el gran Antonio Morales, que una persona en la cual se le aprecia mucho.
Y bueno, y ya vuelvo aquí al Valencia. ¿Entras en el filial directamente, entiendo, con promesas de algo o no? ¿O simplemente como un jugador de filial? No, tienes que pensar que para mí el hecho de estar en un equipo como la Gramenet, tener la oportunidad de poder ir a un filial con un equipo como el Valencia, creo que ya estaba todo hecho, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando llego a un equipo pues totalmente diferente, con unas expectativas totalmente diferentes, ¿no? Porque vienes de jugar con gente mayor. Para mí la segunda vez era absolutamente todo lo contrario a lo que te puedas encontrar. La ropa no la ponían, no la lavaban, los campos eran de césped natural, aunque en ese momento, bueno, podía estar alguno más o menos, pero era todo diferente. Empezabas a cobrar algo de dinero. Antes prácticamente pues no cobrabas. No es que no cobrases, sino que era completamente diferente de un sitio a otro. Y me costó, sinceramente me costó, porque era la primera vez que salía de mi casa. Yo he tenido siempre una muy buena relación con Tarsi, que era una persona que me cuidó muchísimo en mi etapa en la Gramenet, y me acuerdo de tener conversaciones largas con él, llorando, diciéndole, esto no es para mí. Que me vuelvo, ¿no? Sí, esto no es para mí, no es para mí, porque veía cosas que no comprendía. Tienes que intentar comprenderte, ¿no? Comprender a todos, porque mis compañeros, muchos de ellos habían vivido en un mundo que yo no lo había hecho, y a veces teníamos esos conflictos o esas, no sé, esas discusiones de cosas que yo no podía lograr entender. Ahí cuando vas a Valencia, vas a una residencia, te meten en un piso con alguien, te tienes que buscar la vida. Estoy en la residencia del Valencia, la que todo el mundo puede conocer ahora, que se ve. Empiezo a estar ahí, luego ya a mitad de año ya me marcho, y marcho a vivir con dos compañeros, con Oliva y Aldrich, Oscar. Nos marchamos a vivir a la que es la casa de la persona que es el director de ahí, de la ciudad deportiva, ¿no? Entonces, digamos que una manera de ampliar era vivir, porque nosotros éramos más mayores, para tener más gente más autonomía. Joven, y como podíamos también movernos con coche, pues accedemos a irnos allí, y bien, la verdad es que bien. Ahí del Valencia hay un par de sesiones, ¿no? Vas al Recre, si no me equivoco. ¿En qué categoría estaba el Recre cuando te mueves? En segunda. Sí. O sea, era un salto ya, digamos que ya era Bueno, yo había hecho pretemporada, nada más llegar, el año siguiente hago pretemporada con Ranieri, el año que se gana la Copa del Rey. En Sevilla, había debutado en Copa del Rey, había jugado eliminatorias, pero sí que es verdad que en ese momento el míster se marchaba al Atlético de Madrid. Entonces desde el club tampoco, en ese momento yo tenía la opción de 3 años más, y desde el club tampoco se atrevían a poder asegurarme que tuviese la oportunidad de poder quedarme en el primer equipo. Y yo tenía la oportunidad de irme al Recreativo, y me fui con la baja. Realmente con la baja, con una opción de compra del Valencia, no lo he concedido. O sea, al final te vas con una opción de compra. Yo firmo 3 años en el Recreativo, y me voy con la baja. Y lo que pasa es que, bueno, luego por circunstancias, a mí a nivel personal el año en el Recreativo me va muy bien, porque juego, después de salir segunda vez, no sé si jugué 38 partidos, pero a nivel colectivo fue un año difícil, donde no conseguimos mantener la categoría. Incluso estamos, siempre Pedro y yo lo recordamos, porque Pedro estábamos juntos también. Cada vez que vamos al Sadar, está la foto, bajas por la escalera, está nuestra foto. ¿Ah, sí? Ellos ascendieron ese día, nosotros bajamos. Hostia. Y estábamos los dos estábamos siempre marcados ahí cuando bajan las escaleras. Y bueno, y descendemos un año muy duro, pero de muy buen aprendizaje, de muy buena experiencia, aunque sea contrapuesto una cosa con otra. Sí. A nivel personal es una buena experiencia. Y luego en segunda vez. Ajá, empiezas ahí, ¿vale? Sí, con Lucas Alcaraz, en ese momento, con Lucas, que aparece pues un entrenador diferente, con algo innovador, ¿no? En esa época. Pero a los 15 días sale la opción
bueno, estaba hablando de la opción de poder ir al Tenerife, porque, bueno, estaba Ángel Capa en ese momento, pero en el transcurso de hablar con Santiago Llorente, que era el director deportivo, hay un problema con Ángel y no continúa, y entonces aparece la figura de Rafa Benítez. Y entonces, bueno, a partir de ahí tenemos que esperar a ver qué es lo que puede decir el míster, si quiere continuar o no. Tuve la suerte de que el míster es un enfermo del fútbol, veía absolutamente todo y en vez de decir que no, pues dijo que sí. Y entonces, digamos que me marché allí, otra vez con la opción de compra del Valencia. 3 años entro dentro de la operación de mixta. Vale. Y ahí pues nos vamos para la isla, un equipo totalmente diferente que venía de jugar UEFA, de estar en primera división, con un entorno que no es fácil. Una exigencia brutal, sí, imagino. Exigencia, sí, el chicharrero tiene una exigencia, le gusta el fútbol y es muy, muy pasional. Muy bonita, y bueno, y llego allí y me encuentro con un grupo de jugadores, con una mezcla de jugadores que yo creo que fue realmente la virtud de ese equipo, ¿no? Gente muy joven, con Antonio Hidalgo, con Luis García, con David Charcos, con Martí, bueno. Y a la vez con jugadores con experiencia, ¿no? Con el Colorado Düsseldorf, con Pablo Paz, aparece Torrado en ese momento, sí. Que si explico la historia de Torrado es para morirse, para luego ver la trayectoria que se puede tener, ¿no? De repente cómo te puede cambiar la vida en días. Y bueno, hacemos un año muy bueno, con una segunda división muy difícil, con el Sevilla, Atlético de Madrid, el Betis. Un año muy difícil, de mucha exigencia, pero que conseguimos un maravilloso ascenso, y creo que merecido por todo el año como lo hemos hecho. Y también era el ascenso de aunque bueno, suena el Tenerife como equipo grande, pero alrededor teníamos equipos también muy poderosos. Claro. Y era un ascenso de esos equipos trabajados, luchados y quizás con menos presupuesto, que al final consiguen estar por encima de los demás. No, hombre, que un ascenso tiene mérito, es decir, ascender de tercera regional a segunda regional tiene mérito, pero claro, de segunda división a primera, con los colosos que dices todavía, que si para el Tenerife era exigencia, imagínate para el resto de equipazos, ¿no? Que hoy están paseándose por Europa. Cuéntame un poco con tu primer contacto con Rafa Benítez. Hay leyendas que te dicen que te cuenta el filete de pollo, si pesa 126 gramos, ya es demasiado. Es decir, ¿es tan meticuloso o es algo exagerado? Rafa, bueno, es que yo he tenido una relación muy buena y también nos hemos odiado por momentos, ¿no? Es una persona que te exprime muchísimo, pero a la vez te saca muchísimo, te saca muy, muy buen rendimiento. Nosotros hay veces que contamos la anécdota, ¿no? Que le gustaba, no en el Tenerife, sino en el Valencia también. Él, después de la cena, cuando estábamos concentrados en los partidos, le gustaba dar un paseo, ¿no? Pues esto es cuando llegabas a clase, ¿no? Y los más inteligentes pues se sentaban delante y los otros nos íbamos sentando un poquito de medio para atrás para intentar que pasara desapercibido, ¿no? A mí que no me pregunten nada. Claro, pues esto es igual, ¿no? El que salía de la charla y te cogía en ese paseo, había que tomarse un ibuprofeno después porque la cabeza te podía explotar. Era una persona que igual te estaba hablando de economía, te estaba hablando a mí me llegó a preguntar en Tenerife, me acuerdo, qué es lo que había cenado el día anterior, sopa, y me lo decía, ¿no? Me explicaba todo, el por qué sí, el por qué no, bueno, cosas, pero luego también te hablaba de fútbol, y te la hablaba de la misma maravilla, porque era una persona que es una enamorada de su trabajo, que estudia muchísimo a todo el mundo, al propio, al rival. Entonces te lo explicaba. Y cuando vuelves al Valencia, digamos que vuelves con otro estatus ya. Es decir, yo creo que eso es si lo ves con perspectiva, me imagino que lo valorarás. No es lo mismo, bueno, canterano, no sé qué, subo en Copa del Rey, en segundo plano, sino que ya vuelves, digamos, de la mano del arquitecto, ¿no? De un proyecto nuevo y, digamos, con otro estatus dentro de la plantilla. Cuéntame, porque ya, ¿o no todavía? No, yo te voy a explicar. Yo soy de ese tipo de futbolistas
a ver cómo te lo puedo explicar para que esté bien todo, ¿no? Yo he hablado con futbolistas que han llegado después de estar yo, y les he intentado aconsejar un poco por las situaciones que yo he podido vivir, ¿no? Tú cuando te fichas un club, cualquiera, el Valencia, y vienes de un equipo y hablan de ti y eres muy deseado, vienes con una vitola, ¿no? de un futbolista dentro del equipo que, pues, depende luego del rendimiento que puedas dar, lo puedes mantener o no, pero en principio vienes con La un etiqueta. nombre, ¿no? Sí, exacto, una etiqueta. Jugadores como yo venimos del Tenerife, donde a la gente, lógicamente, el Valencia es un club muy exigente y quería jugadores. Yo cuando venía aquí, pues estaba hablando de fichar a Cafú, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que entender que hay nombres que están por encima de uno. Y luego, pues lo único que te queda es a base de rendimiento, trabajo. Aún así, va a ser muy difícil que te puedan cambiar esa etiqueta de dónde vienes. Pero tuve la gran suerte de que las cosas me salieron bien y de poder jugar y de poder intentar demostrar la valía que uno puede tener, ¿no? Sabiendo siempre las limitaciones y las virtudes que puede tener cada uno. Y también la suerte, como he dicho antes de Tenerife, de encontrarme con un equipo, con unos compañeros excepcionales, con un rendimiento excepcional. Claro, y en Valencia, si no me corriges, Vicente, Baraja, Albelda, Kili, Juan Sánchez, Rufete, Ayala, Yuki, Marchena, Carboni, Anglomar, Cañizares, Cañete, claro, Paló. digamos que esto es un poco la herencia, ¿no?, de las desafortunadas finales perdidas, ¿no?, de Copa de Europa. Es decir, que el Valencia era un equipazo, tenía el estatus de equipazo y la gente decía, bueno, hemos llegado a finales, ¿vale? Hemos ganado la Copa del Rey, ¿vale? Pero aquí queremos ya, ¿no?, algo más de chicha, ¿no? Porque la gente, me imagino, que ya pensaba que estaba el equipo preparado, con esos nombres, evidentemente, y con las experiencias previas. ¿Qué jugador te sorprendió más? Es decir, no sé si por carácter, por calidad, porque no esperaras, ¿no?, que tuviera ese nivel. Sinceramente, no puedo decir solamente un nombre. Te puedo decir... De unos cuantos, va. Desde Cañete, Ayala, creo que la evolución de Marchena de un año para otro fue bestial. Me sorprendieron mucho, aunque ya los conocía de mi etapa anterior en el Valencia, porque llegaron justamente el mismo año, la capacidad de trabajo y de ilusión y de hambre que seguían teniendo gente como Carboni, Anglomar, Yuki, gente que te daba lesiones diarias en el entrenamiento. Yo me acuerdo que te ponías a correr y estaban delante tuyo. Y claro, dices, hostia, aquí estoy muerto. O sea, que esto o corro, o si corren esto, tengo que estar corriendo yo. Pablo, Aimar, el Kili en sus momentos, cuando estaba bien, pues hacía cosas muy buenas. El trabajo de tanto de Rufo como de Angulo, en ese primer año la efectividad que tenía mixta, la capacidad de hambre que, tenía, que siempre ha tenido Juan Sánchez, la evolución de Vicente, que se veía a pasos agigantados la que iba a tener. Creo que en ese momento teníamos los dos mejores mediocentros yo no sé, podría decir de España, pero para mí mucho más allá, que es Albelda Baraja. Entonces, me es muy, muy difícil. Tú me hablas, en ese momento cuando llego, ¿quién es el mejor central? Ayala. Sin ningún tipo de duda, con unas características con otros compañeros muy buenos, pero Ayala o sea, yo tenía la gran suerte de tener en ese momento, para mí, el mejor central del mundo al lado. Entonces, para mí era una tranquilidad enorme. ¿Sentíais que jugaba en tu lado Ayala o no? ¿Era el central que tú tenías? Sí. Claro, tenías que ir así todo el partido, ¿no? Sí, bueno, sí. Tú era como saber, digamos que te dejaba, que a ti te permitía hacer cosas a nivel defensivo, ser mucho más agresivo, intenso, porque sabes que siempre estabas cubierto, ¿no? Ese balón a la espalda, siempre, al final es verdad que en ese sentido Rafa hizo un equipo, yo siempre digo, y que me gusta mucho trabajarlo así a mí ahora, aunque tengamos formas de jugar diferentes, ¿no? Porque creo que el fútbol va evolucionando. A mí me gusta que mis equipos sepan lo que tienen que hacer en todo momento, trabajar para ello, y cuando tú lo tienes todo muy mecanizado, que el futbolista empieza a comprender qué es lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego, ¿no?
creo que a partir de ahí es cuando el futbolista se puede soltar porque cierra los ojos y lo está haciendo lo otro de una manera natural. Y nosotros lo hacemos igual. Yo me acuerdo tener con el Ratón situaciones en el lado contrario, de tener el delantero y yo le decía un paso, y él sabía que si daba un paso, el otro estaba fuera del juego. A partir de ahí, lo que él decidiese, hacíamos, o corríamos o nos paramos. Pero teníamos una comunicación, pero no solamente, yo hablo porque el Ratón lo tenía aquí, o lo tenía por delante con Rufo, con Angulo cuando estaba, pero te digo que en las otras posiciones era exactamente de la misma forma. Entonces, cuando eso lo tienes y encima tienes buenos futbolistas, pues bueno, pues las cosas salen. Se habla mucho de que éramos un equipo defensivo. Para mí no éramos un equipo defensivo para nada, para nada. Sí que es verdad que depende de qué partido defendíamos en diferentes zonas, pero éramos un equipo que era muy, muy difícil de hacernos ocasiones de gol, pero no defendíamos con el culo metido detrás. Sí, a veces se confunde el ser un equipo muy, muy ordenado y muy estricto con ser defensivo, ¿no? Con Rafa Benítez puede ocurrir, con Mourinho puede ocurrir, ¿no? Es que era defensivo y hay veces que de repetirlo uno se lo cree, ¿no? Pero Mourinho tiene récords goleadores por algunos sitios por donde ha pasado. ¿Tú sentías realmente que ese equipo era campeón de liga? ¿En qué momento tú dices, wow, esto no lo llevamos? Bueno, es que hay una frase, lógicamente, muy, muy, muy llamativa, que la hemos repetido muchos compañeros, ¿no? Yo creo que lleva un día al vestuario Rafa, el míster, y bueno, nos dice que vamos a ser campeones de liga, ¿no? Que si hacemos las cosas bien, que si seguimos haciendo las cosas ahí, vamos a ser campeones de liga. Bueno, en principio, como él siempre estaba, pues, bueno, diciendo cosas y lo veías y demás, pues bueno, está loco, perdido, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a decir? Pero sí que es verdad que nosotros estábamos en una línea muy, muy regular, muy segura. Lógicamente, yo soy de las personas que piensa que para que un equipo como el Valencia o cualquiera que se pueda asemejar, ahora mismo el Atlético de Madrid no, pero creo que anteriormente, unos años atrás, también lo podemos incluir. Para que sea campeón de Liga, creo que el Barcelona y el Madrid no tienen que estar a la altura. Claro. Eso es una opinión propia. Eso no quiere decir que tú hayas hecho bien el trabajo, quiere decir que ellos, por presupuesto, por los jugadores que puedan tener, por lo que significa, creo que ellos tienen que estar a un nivel mucho más... Sí, porque tus ligas no serán de 94 puntos. No. Entonces, en el momento en que ellos vayan a 90 puntos, 92, tú estás muerto. En el momento en que ellos bajen el pistón, entonces tú, haciéndolo igual de bien otros años, si ellos no están a ese nivel es cuando tú tienes la oportunidad. Exacto. Nosotros nos encontramos con un Barcelona que no tenía estabilidad, prácticamente estaba descartado en todo momento. Pero sí que es verdad que nos encontramos con un Real Madrid que, si miramos los nombres, será un auténtico equipazo. Galácticos. Pero a veces los nombres no te llevan a ser un buen equipo, a no conseguir los resultados, o esas individualidades no te solucionan los partidos en momentos puntuales, y nos vimos a falta de pocos partidos con ellos tienen una ventaja. Nos quedaban 15 puntos, nos sacaban 8 y al final acabamos, si no recuerdo mal, acabamos siendo campeones. Entonces, bueno, eso al final tiene muchísimo mérito porque las competiciones como Champions, UEFA o Copa del Rey, bueno, pues tú puedes estar bien, puedes ir pasando ronda, depende de quién te toque, puedes estar, pero la Liga para mí es lo más complicado que se puede conseguir, pues la competición de la regularidad. Y así lo hicimos. Nosotros quizás conseguimos dar continuidad a lo que anteriormente venía haciendo el club, ¿no? Con jugadores diferentes, quizás con jugadores con menos nombre, porque llegamos a una serie de jugadores como Rufo, Marchena, yo, Mista, jugadores que no tenían un recorrido tan grande en primera división, ¿no? Pero que fuimos creciendo conforme iba avanzando también el equipo. Esos jugadores que habían llegado un año o dos antes también ya tenían algo más de experiencia, como Albelda, Baraja, y la explosión, por ejemplo, de Vicente. Al final éramos como que íbamos creciendo todos y conseguimos, sobre todo, pues yo creo que lo que no es un triunfo solamente de ese equipo, aunque sí, bueno, al final te queda con la plantilla que estaba, ¿no? Pero creo que también hay que darle mérito a lo que venían haciendo compañeros detrás, porque es muy difícil llegar a dos Champions seguidas, aunque no la puedas ganar, ¿no? Es que en poco espacio de tiempo, quizá los que sean más jóvenes no se acuerdan, en poco espacio de tiempo son dos finales de Copa de Europa, una donde el Madrid te gana bien ganado. Es decir, yo creo que aquel partido lo recuerdo como que el Madrid
como que el Valencia se empequeñeció un poco en esa Te final. gana por experiencia, te gana porque él está mucho más acostumbrado a jugar ese tipo de finales. Hay alguien que decía, cuando le fui a dar, es que no recuerdo quién, no quiero decir una cosa que no es, cuando le fui a dar la mano a Redondo, en el pasamanos del inicio, ya pensé, ya como que me hice un poco más pequeño. Luego la final esa terrible, ¿no? En Milán contra el Bayern, con esa mano, ¿no? Te empujan por detrás, le das con la mano, te pitan penalti, y bueno, pues algo que no viene al caso. Pero luego vienen 2 ligas, una Copa de la UEFA en esa final contra el Olympique de Marsella, y digamos que el Valencia está, pero arriba en el panorama europeo. Sí, la final de la Supercopa de Europa contra el Oporto en Mónaco quizás era el punto más álgido que podíamos tener de una generación de futbolistas, ¿no? Donde, bueno, habíamos estado 4 años, 5 años juntos, habíamos conseguido hacer grandes cosas y a partir de ahí, bueno, pues ya como que al final podía uno desaparecer, Rafa también se marcha. Entonces, en ese sentido, bueno, era como que se acababa ese ciclo, ¿no? Que era muy, muy difícil, aunque luego vinieron muy buenos futbolistas, pero claro, muy difícil poder darle continuidad. Tienen que encajar bien, dar un buen rendimiento, exacto, acoplarse, claro, esto es complicado. Sí, y luego varios años que se consiguió la clasificación para la Champions League, que no es nada fácil, pero ya tenías un Barcelona y un Madrid donde hacían muchísimos puntos, donde era muy difícil poder competir con ellos, ¿no? Pero al final tiene que ser uno consciente de las limitaciones que tiene, de las cosas que tiene, del momento que tiene. Nosotros fuimos capaces de mantenerlo y ese momento era para nosotros, pero luego las consecuciones de las siguientes Champions o entrada para poder competir en la Champions tienen también igual de importancia, porque enfrente tienes equipos muy, muy grandes que es muy difícil de poder competir con ellos y también tiene su valor, ¿no? Digamos que ahí enlazas algunas lesiones de rodilla, ¿no? Ya cuando en ese punto que también dices, joder, vaya faena, ¿no? En el momento en que ya estoy arriba, me llama la selección, vas al Mundial de 2002 y hay ciertas lesiones que no te dejan continuar. Luego recuerdo que vas al Murcia, hay una etapa en el Murcia, yo estaba jugando en tercera en Murcia y Quique de Lucas me daba las entradas para ir a veros, ¿no? Porque yo los domingos por la tarde estaba aburrido y me iba a ver los partidos con Bayano y toda aquella gente. Y digamos, no sé si esas lesiones, hay un momento en que tú dices, bueno, ya está bien, o no puedo continuar, o directamente piensas que el mejor momento de tu carrera ya ha pasado. Bueno, la primera lesión de rodilla pasa porque muchos las tenemos y pasas, al final 6 meses. Hay un periodo entre la primera liga y la segunda, donde yo tengo ese periodo de lesión. Vuelvo otra vez para incorporarme a los 6 meses justos, donde tengo la oportunidad también de volver a jugar prácticamente todo. Ahí estoy bien, ahí la verdad es que no tienes ningún tipo de problema porque la recuperación buena, pero luego hay un partido en Alemania, el partido famoso de la lesión de Vicente, que dicen del tobillo. Yo también en la primera parte me quedé clavado, aunque luego continúe, y a partir de ahí nada fue igual, ¿no? Jugué durante muchísimo tiempo prácticamente sin poder entrenar. Me tomaba un Voltaren el día de ese miércoles, que sabes que hay un poco más de fútbol y que te quitaba el dolor, ¿no? Te la despejaba un poco, y luego me pinchaba para poder jugar y estar en condiciones. Hasta que un día en un entrenamiento sin más, pues al final las cosas que tú le estás haciendo o forzando, claro, pues se clava otra vez y vuelvo a entrar en quirófano. Ahí viene la segunda, donde tengo un pequeño problema de infección. Me vuelven a limpiar, ¿no? Con Ramón, con el doctor Cuat. Y cuando vuelvo tardo más tiempo, pero bueno, es verdad que no vuelvo como antes, pero bueno, vuelvo en unas condiciones. Es verdad que tengo también una rivalidad sana con un competente como Miguel, que era un muy buen lateral. Con un entrenador que confía mucho más en él. Aún así, pues bueno, pues en la primera vez que vuelvo no tengo muchos minutos, pero luego en la segunda temporada pues acabo jugando 20 y pico partidos en total. Y ahí es cuando, bueno, por situaciones de relación y de confianza, pues el míster decide que no
no quiere contar conmigo en ese momento y buscamos una salida. En ese equipo, como tú has dicho, en Murcia, me encuentro con Lucas y con Vicente Fuensalida, que era el segundo, que lo había tenido también en el Recre, y bueno, a través también de ellos, pues al final también por cercanía también de Valencia, pues acabo yendo. Un año donde después de la pretemporada juego 2 partidos y en el segundo partido, justamente con Quique, me acuerdo perfectamente, tuve una situación donde yo le voy a entrar y tengo una hiperextensión otra vez en la rodilla y a partir de ahí empiezo a tener muchos problemas, ya prácticamente no juego en el año, me tengo que volver a operar y luego vuelvo, pues es verdad que trabajo muchísimo para poder volver. Tengo una oportunidad de poder jugar aquí un par de partidos de UEFA que jugué y luego poder despedirme, que era mi último año. Y luego ya una vez que salgo de ahí, lo que quiero es ir a algún sitio a poder jugar. A recuperar. Sí, a ultimar esos últimos momentos que sabes que te quedan y a intentar irte con un sabor de boca bueno, aunque tampoco lo conseguí porque luego me vino otra vez otra lesión de tendón de Aquiles. Y no tengo tampoco la suerte o la fortuna de poder jugar en el Nasti como me hubiese gustado, ¿no? Y ahora en tu faceta como entrenador son 3 experiencias en segunda división, si no me equivoco. Yo tengo que decir una cosa, el Valencia Mestalla, famosísimo, ¿no? Claro, yo la segunda B Grupo 3, pues está mi Sabadell, evidentemente la sigo al pie de la letra, siempre estoy muy pendiente. Contra el Albacete, en ese 0-1 en Mestalla, recuerdo bien, ahí estaban Nacho Vidal, Nacho Gil, estaba Araujo en el equipo que sale, te Sivera, lo prácticamente de memoria. Cántamelo, va. Nacho Vidal, juega Charlie con Zocco, por la izquierda Lato, por la derecha juega Nacho Gil, por dentro juega tanto Jenny como King como Gregorio, por la izquierda juega Sito y arriba con Rafa Mir. Ese es el equipo que sale. Aquí estás varios... ¿Son 3 años o 4? 3 años y los 3 meses, 4 meses que tuvimos de promoción de Liga más la promoción que estuvimos. ¿Piensas que en una etapa donde el Valencia ya no era tan grande, ¿no? Por llamarlo así, a nivel de resultados como lo había sido en tu etapa como jugador, que de haber ascendido con el filial te hubiera cambiado la vida o no? A nivel de entrenador, me refiero. ¿Hubieras estado más cerca con el filial en segunda? Claro, un entrenador de un filial de segunda A, de un equipo de estos, siempre está evidentemente mucho más cerca no digo que desees la destitución de nadie, ni mucho menos, pero estás, digamos, mucho más cerca y subir con un filial a segunda A no es lo habitual. Mira, yo te voy a ser sincero y te voy a dar mi sensación sobre lo que yo pienso sobre, primero, pues, lo que supone estar en un filial. Para mí, un entrenador de filial tiene que tener, o el club tiene que tener el pensamiento que en un momento dado, si ocurre alguna cosa en el primer equipo, tiene que tener la capacidad de poder estar arriba. En esa trayectoria, ¿no?, de esos 3 años, hubo 5 cambios de entrenador en el primer equipo, donde nosotros en ningún momento estuvimos ni un solo día. No estuvimos ni un solo día de entrenamiento. No es que estuvimos cerca, es que no estuvimos ni uno. Pero bueno, también está la figura de Boros, si no me equivoco, ¿no? Sí, que era el que hacía el... Donde bueno, estaba, Boros fue en el último año, si no recuerdo mal. Entonces, pero anteriormente, pues vino Prandelli, estuvo Gary Neville, creo que estuvo también Paco. Decisiones que el club está en su derecho de poder tomar, pero ni siquiera en esa transición, ¿no? Estás. Entonces, mi pregunta, que muchas veces me la hago yo y me la hacía, si hubiésemos ascendido, ¿hubiese continuado? Esa es una buena pregunta. ¿Que tenía para poder continuar? Sí. Que a lo mejor a nivel mental, todo ese tipo de cosas que te he podido decir, a mí me podían haber afectado en ese momento. Claro. Sí. Que me hubiese gustado continuar, sí. No hablo de eso, ¿no? Pero al final uno también tiene que ser coherente con las cosas que piensa y saber si es mejor, y sobre todo si es en tu casa, ¿no? Como es en este caso, como Valencia. Pero lógicamente, qué mejor manera para cualquier entrenador si consigues un éxito. Al final los entrenadores tenemos se nos valora por los éxitos conseguidos en cada momento, ¿no? Yo digo que va mucho por modas. Consigues cosas buenas, estás
más metido, ¿no? En todo, no consigues cosas buenas, aunque siendo el mismo, con el mismo trabajo. Totalmente. Y es como que la gente te mira de diferente manera, ¿no? Pero el fútbol está montado así, tienes que aceptarlo. Entonces, no lo sé. No sé si hubiésemos ascendido, si hubiese sido la mejor manera. La mejor manera para llegar hubiese sido en esos cambios de entrenador, claro, haber tenido la oportunidad de poder llegar y te hubiesen dado la oportunidad. Claro. Ese es el camino más corto, ¿no? Que, como otros compañeros, en este caso Sergio González, por ejemplo, en Español, que tuvo esa oportunidad, y al final tú luego tienes que demostrar si tienes capacidad o no para poder hacerlo. Pero cuando no ocurre así, bueno, al final los caminos, cada uno tenemos nuestros caminos y hay que tratar de lucharlos o trabajarlos para conseguir, en este caso, llegar lo más lejos posible. Totalmente, ¿no? Esa sensación de sentirte valorado, de que estoy cerca y de que me lo pueden dar. También depende de si el club tiene pasta o no, porque si tengo que rescindir al que se va y no tengo un duro, igual me queda el del ver. Es decir, que eso ya son circunstancias. Pero sí que es verdad. Sí que es verdad que, como tú dices, hubo bastantes puertas, ¿no? Hubo bastantes oportunidades suficientes como para hacerlo y no se hizo. Oye, Curro, pero no es una crítica, ¿eh? Yo me refiero a que creo que el entrenador del filial, a ver, hay muchas maneras, ¿no? Si por necesidad tienes que estar en un sitio, tienes que trabajar, es una cosa. Si, aparte de gustarte, si tienes la oportunidad, como yo estaba en este caso, yo tenía una oferta de renovación por José Ramón, en el cual tengo una grandísima, no era un problema de relación con Alessandro en este caso, y la tuve que rechazar sin saber dónde me iba a ir, porque mi cabeza llegaba a otro entrenador más al primer equipo, habíamos conseguido meternos arriba y eran también, bueno, eran circunstancias muy difíciles. Ahora, que estoy muy contento de haber trabajado en Mestalla, muy contento. Que volvería, por ejemplo, a trabajar, es una manera de trabajar excepcional. Una cantera, cualquier filial, creo que es maravilloso poder trabajar en buenas condiciones con buenos futbolistas. Amar, estabas ahí con mi grandísimo colega Juan Monar, ahí en la preparación física. Muy bien. Oye, Curro, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un disfrute hablar de tu trayectoria, de tus inicios. Ahora seguramente la gente, cuando lo veas, irá a buscar rápidamente ese grandísimo Valencia, a ver cómo jugaba y qué equipo tenía. Así que nada, mucha suerte con tu Lugo. A ver cómo acaba esto. Esperemos que acabe de la manera menos injusta posible. Lo que sí que es cierto es que, viendo los resultados, parece que el equipo empezaba a remontar y ojalá acabe de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Un abrazo. Muy bien, un abrazo, gracias. Gracias.